Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Volvimos a abrir la Biblia, tenemos abierta la Biblia como siempre. Eh, Hemos seguido en el último tiempo con nuestro título de abrir toda la Biblia. Hemos estado del Antiguo al Nuevo Testamento y en este caso estamos siguiendo no un libro ni un personaje, sino nos hemos propuesto seguir las enseñanzas de Jesús sobre el fin del mundo, su segunda venida y lo que tengamos del juicio. Aunque del juicio hemos visto algunas menciones, tenemos mucho más en el Apocalipsis. No recuerdo cuándo, pero creo que fue el año pasado, que hicimos una lectura de Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el final, y en otro momento hicimos los primeros 3 capítulos con las cartas a las iglesias. Pero venimos ahora, es decir, la búsqueda en estos días de esta semana ha sido ver qué enseñó Jesús. Y primero fuimos a los capítulos en los 3 evangelios sinópticos, donde hay 2 capítulos en Mateo, ¿no es cierto? Uno en Marcos, uno en Lucas, pero después fuimos entendiendo que había un montón de menciones en distintos momentos, reconociendo una vez más que no tenemos todo lo que Jesús dijo, enseñó, todas las circunstancias, que por supuesto nos hubiera gustado mucho saber. Muchas veces uno lee un pasaje con un trabajo especial con una persona y uno quisiera saber qué pasó después con esa persona, etcétera, etcétera. Pero bien, esto es lo que tenemos de la palabra revelada que el Espíritu Santo inspiró a la iglesia de los primeros siglos para definir, orando, cuáles eran los libros que iban a quedar formando lo que se llamaba en aquel momento las Sagradas Escrituras, ¿sí? Después la palabra griega biblos, que significa libros, eh, terminó por ponerle un nombre más popular a lo que son las Sagradas Escrituras. Entonces, eh, pensaba que no tenemos, como de tantos temas, como así lo decidió el Señor, no tenemos un extenso material de cada una de las doctrinas cristianas, ¿sí? Porque el Señor lo que fue inspirando es a personas que contaran hechos, que contaran enseñanzas, que escribieran todas las leyes que el Señor dio en el Antiguo Testamento, o las cartas que fueron el corazón de la enseñanza a muchas de las iglesias del primer siglo, ¿sí? Es interesante cuando Pablo dice al final de alguna de ellas, lean esta carta a todos los hermanos o a las iglesias que están cerca. Y hay ocasiones en las que menciona la iglesia tal, lean esta carta y ustedes lean la otra, ¿no? Esa es la carta perdida de los de, creo que era la Odisea. Pero lo que hemos seguido leyendo, y Dios quiera que hayamos leído la mayor parte, es las enseñanzas que nos han quedado en los evangelios. O sea, hasta ahora lo que Mateo, Marcos y Lucas han recogido, han conocido y han decidido poner en su evangelio. Seguramente alguien como Mateo, que fue apóstol y estuvo junto a Jesús, hubiera podido escribir mucho más, pero alguna razón hizo que hasta allí, hasta el capítulo que a nosotros nos ha llegado en capítulos, hasta el 28, cuando la última palabra de Jesús, que vayan y prediquen hasta el fin del mundo, y ahí terminó lo que él tuvo para compartir. De manera que esto a modo de explicación, no tenemos, casi diría, después de haberlo estado leyendo estos días, que no hay con toda claridad una enseñanza particular sobre el fin
sobre la venida de Jesús, aunque de la venida de Jesús tenemos en distintos lugares, ¿no es cierto? Como para que los buenos lectores volvamos a leer, a recopilar para entender para nosotros. Porque como hemos estado diciendo estos días, es muy importante. Tantas veces que escuchamos que estén alerta, que tengan cuidado, que no se descuiden, porque la venida del Señor no tiene fecha cierta. Y aunque la iglesia cristiana en todos estos siglos siempre tenía algún momento que estaban esperando, no pasó. El Señor dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿sí? Y creemos que así será. Pero esta es una doctrina básica que tiene que ser de la misma manera básica en nuestra vida. Cualquier momento el Señor va a volver y va a llevar a su iglesia. ¿A los que tiene su iglesia? ¿Alguna institución? No, ninguna institución. Van a ser los creyentes que han entregado su vida a Jesucristo, que lo han reconocido como Señor y Dios y que tienen entonces la salvación y la vida eterna. De manera tal que por eso es que en todos los evangelios tenemos en distintos momentos, y hemos descubierto lo más que pudimos, momentos en los cuales en la mitad de sus años de predicación Jesús hablaba algo de la resurrección. De modo que no hubo, sí, salvo lo que sí leímos, ¿no? De Mateo 24, Marcos, hubo algún momento cerca del final, ahí nomás, como si fuera el día antes de la última cena, que Jesús dijo, voy a explicarles del fin, y como eran judíos los que estaban ahí, les dedicó un tiempo en los 3 evangelios sinópticos a hablar de lo que ellos no tenían ni idea, pero que en el año 70 el Imperio Romano iba a destruir Jerusalén y el templo. Lo dijimos montones de veces, pero de la segunda venida Jesús dejó sentadas las bases de esperanza, pero lo otro, faltaban 50 años más o menos, quizás un poco menos. Y mucha de esa gente necesitaba haber tenido ese alerta para estar preparados los de Judea cuando los ejércitos romanos se acercaran para destruir la ciudad. ¿Sí? De modo que siempre hay que decir, el Señor hace lo mejor, lo que Él creía que eso era necesario, y en estas 3 lecturas que tuvimos, ahí estaban un poco como mezcladas, no sé si está bien esa forma de decirlo, pero estaban las 2 enseñanzas, la venida final y que iba a pasar algo que él llama una gran tribulación, como la que hubo antiguamente, para la cual él los preparó. Si querían creerle, se habrán salvado cuando vino el ataque del Imperio Romano. Pero bueno, ahora vamos a Juan, y yo todo el tiempo decía, pero en Juan no hay ni un capítulo, ni medio capítulo que podamos decir corresponde a las grandes exposiciones que tenemos, sobre todo en Mateo y después en los otros 2. Por eso me dediqué a seguir, a buscar todos los discursos de Jesús, las palabras, las enseñanzas, y encontré algunas cosas. Vamos a partir de la base que en ninguno de los capítulos del Evangelio de Juan hay una exposición extensa y detallada de lo que va a ser la segunda venida de Jesús, el fin del mundo, el juicio. ¿Sí? Cuando terminemos vamos a pensar por qué. Bueno, encontré en el capítulo 5, 28, 29, donde tenemos un discurso de esos que hemos leído hace poco. Hace muy poco hemos leído todos los grandes discursos que están en el Evangelio de Juan y que no están en los otros evangelios. Pero en esos Jesús es el que
el que habla eh, especialmente para que entiendan que Él ha venido del Padre, que Él hace las obras del Padre, que Él está en el Padre. Hasta que después al final tenemos yo y el Padre uno solo somos, en el final de Juan. Bien, pero encontré, a ver, en el 28, donde les está hablado de que viene la hora, hay alguna cosa que dice antes de esto, ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Aquí les estaba anticipando las resurrecciones de Mateo, de Lázaro y de otros que Jesús, y quién sabe cuántos más que no lo tenemos. Pero ahí estaba hablando de una resurrección a volver a la vida física. Pero no se asombren de esto, a ver desde acá, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Acá está agregando algo más, todos los que están oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Ya no puedo hacer nada por mi propia cuenta, hago solo lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Acá hay un atisbo, ¿no? Un atisbo. Los muertos van a oír su voz y van a resucitar y va a estar los que van a ser juzgados y apartados de Dios. Esto encontré acá en capítulo 5, 28, 29. En el capítulo 6, después de la alimentación de los panes y de los peces y de todas las enseñanzas que Jesús dio después, a ver, tengo en el 39, después dijo, yo soy el pan de vida, todo lo que el Padre me da vendrán a mí, el que viene a mí no lo rechazo o no lo echo fuera. Acá dice, acá es. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Estamos en el capítulo 6 de Juan. Es, digamos, el primer año de la predicación, de manera que ya Jesús estaba hablando de que Él resucitaría en el día final. Creo, y yo soy la primera, que uno tiende a no darse cuenta, ¿no? Porque está hablando de que crean en Él, de que acepten que Él ha venido del Padre, pero ya aquí, desde el comienzo, y nosotros sabemos que no tenemos todo lo que Jesús enseñó, pero sí, el que esté acá en el capítulo 6 nos muestra que Jesús, cuando predicaba, estaba hablando del tema de la resurrección. Entonces, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Bien. Hay algo más, hay una repetición en el 40 a ver, tengo acá en el 44, donde dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Está diciendo muchas veces esto, en realidad Juan tomó de sus enseñanzas muchas veces, lo va a volver a decir después cuando habló del buen pastor, lo vuelve a decir esta misma frase y lo había vuelto a decir antes, ¿no? Pero lo que noto que está ahora por las primeras veces es, y yo lo resucitaré en el día final, ¿sí? Esto es muy impresionante, porque me pregunto cómo lo recibía la gente que estaba ahí escuchando, ¿no?
que no tenían claro nada de eso de resurrección. No solo los saduceos que no creían en la resurrección, sino los seguidores de Jesús, aún discípulos, pero estaban escuchando eso. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y vuelve para atrás Jesús y dice, en los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Y acá Jesús termina esta idea y dice, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Está diciendo, solo yo he visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y la frase vida eterna, ¿sí? Que quizás habría que preguntar a muchos si la entienden bien y qué entienden, ¿no? Lectores de la Biblia de este tiempo. Él antes había dicho que los resucitará, ¿sí? En el momento, acá Él no está diciendo nada, no, dice en el día final. Ahí está. Lo que nosotros llamamos la segunda venida, Jesús dijo en el día final. De manera que en toda esta enseñanza del capítulo 6 de Juan está el que Él los resucitará, está en que tendrán vida eterna, y está mostrando la autoridad de Él. Porque ¿a quién vemos en Apocalipsis cuando se nos abre la ventana, aún en medio de toda esa simbología? Pero a quien se presenta, dice, alguien como un cordero inmolado. De manera que Jesucristo, que fue el cordero inmolado, está allí. Lo mismo que va anticipando a esa gente que, si no entendía, no importa, estaba empezando a escucharlo. Yo lo resucitaré el día final. Va a haber un día final. Si ellos creían, iban a tener vida eterna. Y si tenían vida eterna, iban a estar presentes en el día final. Cuánta cosa que sabemos hoy si leemos la Biblia cuidadosamente. Si leemos la Biblia atentamente, preguntándole y preguntándonos si entendemos. Y si no lo tenemos muy claro, volver a leerlo. Parece medio loco en este tiempo que todo se hace tan apurado, tan rápido, con la palabra, porque esto es muy serio. Esto tiene que ver con nuestras vidas y con nuestro futuro. Y tenemos que saber que habrá un día final, que Jesús ha prometido que a los suyos los iba a resucitar. Y no podemos no saberlo por haber leído la Biblia ligeramente o solamente algunas partes. Juan, ¿no hay más en Juan? Sí, en Juan hay. Jesús vuelve a tratar del tema en uno de los capítulos más puntuales, porque es en el capítulo de la resurrección de Lázaro. Y no es al principio, tenemos todo ese momento como de intriga, que Jesús no iba rápido, llegó tarde cuando estaba muerto. Vamos a leer entonces capítulo 11, versículo 21. Llega Jesús y aparece Marta, la primera, corriendo al encuentro de Jesús. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Hoy me puse a descubrir y a marcar la fe de Marta y las creencias que ella tenía claras. Primero, le dice a Jesús que sabe que lo que él le pide a Dios, Dios lo va a dar. No sabemos qué estaba pensando. Y Jesús, como si le leyera el pensamiento, le dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta ahí responde con otra de sus creencias, con otra de su fe. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Estamos en el capítulo 11 de Juan. Por supuesto que Jesús había estado muchas veces en la casa de estos queridos hermanos y habrán hablado de todas estas cosas. Miren la certeza que ella tenía. Yo sé
que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús ahí da otra de sus presentaciones, sus yo soy. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y la confronta. ¿Crees esto? Y prestemos atención a lo que Marta le dice. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Ella no le responde con respecto a eso que Él dijo, que es la resurrección y la vida, que todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. A toda esa presentación de Jesús, ella confirmó su fe. Y su fe no fue decir, porque no estaba segura, ¿no? Decir, sí, yo sé que resucitará. No. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. La fe de Marta estaba completamente clara, bien plantada, bien con lo que diríamos, la perfecta y sana doctrina acerca de quién era Jesús y acerca de todo lo que podía hacer Jesús, acerca del poder de Jesús. Le quedaba, y ahora que, dicho esto, después de darle a Jesús esa confirmación de su fe, dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a la hermana María, le dijo en privado, ¿no? Bueno, y acá tenemos que viene lo de María. María de nuevo le viene, las dos tenían esa fe de que Jesús hubiera podido sanarlo. Pero Jesús sabía que tenía que hacer ese tremendo milagro para que toda la gente que estaba ahí pudiera creer. Y muchos no creyeron, ¿no? Así que de nuevo ven a verlo, Jesús llora junto a María, pero con María no hay ningún cruce de doctrina, ¿sí? Solo María, que era otro tipo de personalidad, solo puede llorar, ¿eh? Y Jesús lloró con ella. En cambio, con Marta tuvo una conversación doctrinal extraordinaria, gracias a Dios que la tenemos para nosotros, para entender bien. Y bueno, y luego vino la resurrección de Lázaro. Ya no vuelve a hablar más nada Jesús acerca de la resurrección. Bueno, y no encontré nada más en capítulos 12, en capítulo 13, cuando Jesús habló de que el grano de trigo cae en tierra y muere y así da fruto, estaba hablando de su muerte y del fruto de la salvación para todo aquel que cree. Y encontré algo, y ni lo había pensado, al recorrer encontré algo, capítulo 14, donde comienza el legado de Jesús para sus discípulos. Se reúne con los discípulos y tenemos capítulo 14, 15, 16, la oración final al Padre, que gracias a Juan que la quiso poner acá, que tenemos que leer a cada rato, leerla, es el legado de Jesús, es la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Pero ¿cómo empieza? No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, hay muchas moradas, dice Reina Valera. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. De manera que acá está, ¿por qué no lo puso Juan? Porque ya estaba escrito, y cuando Juan escribió este evangelio, ya los otros tres estaban circulando entre las iglesias. De manera que Juan sabía que toda esa enseñanza que tenemos en los evangelios sinópticos estaba. De manera que
esto no está en ningún lado. Cuando Jesús dice que tiene viviendas preparadas, o sea, va a haber vida eterna, lugar, y lo dice con una palabra absolutamente entendible, moradas o viviendas es lo mismo, y dice que va a prepararles un lugar. 14:1-3, y de Juan no hay más, porque estos últimos capítulos les está enseñando a tener fe, a no tener miedo, a confiar en el Espíritu Santo y a entender lo que Dios va a hacer. Pero me acordé del final del Evangelio de Juan como para entender al apóstol Juan. Recuerdan que en el capítulo 21, donde Jesús glorificado ya, la resurrección de Jesús, la resurrección ahí física de Jesús era con su cuerpo glorificado, que atravesó las paredes de donde ellos estaban, pero que aún les dio ese último desayuno junto al mar de Galilea, y donde le dio una palabra a Pedro que lo restauró completamente, y Pedro curioso le dijo, ¿no? ¿Y de este qué va a pasar? Y Jesús le dice, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti que tú sígueme, no más. Y entonces Juan es decir, cuando lo escribió, dice que corrió entre todos los discípulos, entre todos los hermanos, el discípulo que no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca en vivo hasta que yo vuelva, a ti que. Y ahí termina con una palabra, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Cuando Juan escribió el Evangelio, se calcula que más o menos en el año 85, todavía le faltaba la última parte, esa que Jesús le estaba anticipando que iba a volver para Juan, ¿sí? No tenemos tiempo hoy para leer, pero por favor lean el primer capítulo del Apocalipsis que dice el ángel del Señor, y después hay una visión impresionante donde Jesús viene a Juan, que todavía está vivo, que todavía podía escribir, para que escriba el Apocalipsis, donde como un género especial, con todo un simbolismo, que hay tantas cosas que no entendemos, tantas cosas que en la iglesia han tenido varias interpretaciones, pero está clarísimo la victoria de Jesús y lo que todo lo que él va a hacer en los últimos tiempos y en su venida. Pero encontré un poco más de Pablo y un poco más de Pedro. Voy a leer primero la de Pedro, este Pedro que terminó mucho antes que Juan, ¿no? Segunda de Pedro 3, del 3 en adelante, también habla de la segunda venida. Ante todo deben saber que en los últimos días habrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Pedro estaba con todos los problemas, como Juan en sus últimas cartas, con todos los problemas en las iglesias y fuera de las iglesias, esto que dice acá. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Miren cómo comienza el tema. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. ¿Se está acordando de Noé? Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Acá toma esta parte del final, ¿no? Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Se estaban preguntando, ¿y cuándo viene? Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.
Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemado. Ya que todo será desnudo de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? De manera, casi está terminando, ¿no? Casi este es el último capítulo, sí, de la segunda carta de Pedro, donde hay un apuro, no porque ya sepa que venga, sino para que se arrepientan. Pablo fue un evangelizador de predicar a Jesucristo hasta su muerte, y estaba acá con esta presentación de la destrucción con el fuego para que rápidamente acepten a Jesús. Encontré otro textito, es un poco más largo, en Primera Tesalonicenses. En Corinto habló mucho Pablo a los corintios, y acá los tesalonicenses, eran los griegos, las iglesias griegas, las que estaban muy ansiosas, habían escuchado de todo eso, estos temas y querían entender. 4:13 empieza a hablar, hermanos, a los tesalonicenses, la iglesia que estaba cerca, relativamente cerca de la de Filipos, al norte, en la provincia de Macedonia. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no queremos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, Pablo pensaba que volvía pronto, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Me imagino los griegos que tenían tanto problema con la resurrección. Por eso Pablo a los tesalonicenses les explica con algunos de los datos concretos, ¿no? Para imaginar, para por lo menos imaginar y sobre todo creer. Pero sigue un poquito más, a ver. Y del 1 al 9, ahora bien hermanos, sigue en el capítulo 5, ustedes no se necesita que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Claro, todo el mundo preguntaba, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Se une a las mismas palabras de Jesús. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Otra mención a la armadura y acá en Tesalonicenses, no solo a Efesios. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió para nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Bueno, dimos un repaso, una vuelta desde los evangelios hasta casi al final de la Biblia
sobre todo lo que el Señor nos ha dejado acerca de su futura venida, del fin y del juicio de Dios. De manera que, volvamos a leerlo, enseñémoslo a los nuevos creyentes, a quienes empiezan a conocer la palabra y por ahí no tienen muy claro por dónde leer, para que puedan entender. Salvos en Cristo, esperando la vida eterna y vislumbrando lo que será la vida nueva con Jesús. Muy bien, gracias a Dios una vez más por su palabra. Que el Señor los bendiga.